Bueno, ¿quién sabe más o menos lo que es la esquizofrenia? ¿Quién ha platicado en algún momento? Un trastorno. ¿Es un trastorno? Sí, precisamente. Creo que algunos de nosotros hemos escuchado en algún momento de qué se trata la esquizofrenia, pero nos causa cierto temor, ¿verdad? Porque hay cierta desinformación. Usualmente se nos dice que pues, se les conoce como las personas locas, ¿verdad? Que están dementes, que están en los psiquiátricos. Y fíjense que este trastorno, pues realmente hay que expresar cuál es la realidad del mismo, ¿sí? Vamos a empezar con esto, con esa definición que ustedes tienen ahí en su criterio, perdón, en su tríptico. Dice así: la esquizofrenia es un trastorno crónico y grave que afecta la forma de pensar, sentir y actuar de las personas, ¿sí? Entonces el hecho de que sea un trastorno implica que hay una alteración gravemente significativa, ¿verdad? Ya está teniendo una repercusión importante tanto en las áreas social como psicológica, mental, incluso fisiológica, ¿sí? Y la esquizofrenia precisamente cumple con esos criterios, porque es crónico. ¿Y qué implica que sea crónico? Pues primeramente que no es una enfermedad que sea curable, ¿sí? ¿Qué implica? Que afecta de la manera de pensar, de sentir y también de actuar de las personas. Pues prácticamente es todo el funcionamiento normal de lo que es una persona, ¿sí? Como dato curioso, alrededor de 7 u 8 personas de cada 1000 desarrollarán esquizofrenia en su vida, ¿sí? Entonces fíjense, es una tasa que aunque en comparación se vea corta, sí es un número importante de personas que pueden llegar a padecerlo, ¿sí? ¿Tenían algunos de ustedes idea de más o menos cuánto? Y eso viene en la ciencia. ¿Cómo? Eso viene de la ciencia. ¿Se nace con esa enfermedad? Ok, más adelante vamos a ver las causas para llevarnos a todos en la misma sintonía, ¿sí? Primeramente, consideramos que es un trastorno mental grave, entonces hay que identificar cuáles son primeramente los síntomas, ¿sí? Vamos a identificar 3 grupos de síntomas principales, ¿sí? El primer grupo se le conoce como síntomas positivos, ¿sí? A ver, ¿significará esto que es muy bueno tener esquizofrenia? ¿Sí? No, ¿verdad? Se refiere a síntomas significativos y en este caso positivos porque estamos agregando síntomas que no se suelen tener habitualmente, ¿sí? No es la pérdida de capacidades, sino agregar ciertas características negativas, ¿sí? Bueno, suena un poquito contradictorio, ¿no? Son síntomas que se consideran como psicóticos, ¿sí? Vamos a encontrar aquí 4 principales. Primeramente, alucinaciones, ¿sí? ¿Conocemos lo que es una alucinación? ¿Sí? Es una alteración, dijimos, de cómo estamos percibiendo la realidad, ¿sí? Una alucinación es un trastorno o una alteración de la percepción, es decir, que repercute de una manera directa en cómo recibimos esos estímulos. Puede ser una alucinación de tipo auditiva, puede ser visual, puede ser olfativa, gustativa, e incluso física, ¿sí? Ejemplo, puedo escuchar voces, puedo ver cosas, puedo incluso percibir sabores, olores que otras personas no están percibiendo en ese momento. Entonces imagínense qué significará vivir en esa circunstancia. Y la persona usualmente puede darse cuenta de que esto no lo perciben las demás personas, ¿sí? Aquí mismo tenemos los delirios. Un delirio es una alteración del pensamiento, ¿verdad? Está completamente estructurado y tiene que ver con cómo se va desarrollando el flujo correcto de ideas y sobre todo el contenido, es lo que vemos aquí. Existen distintos tipos de delirio. Ejemplo, a lo mejor el más común es este de aquí, el delirio de persecución. Pensar que alguien está haciendo cualquier cosa para dañarnos, ¿sí? Un ejemplo, si suena el teléfono, puedo llegar a pensar, seguramente estás esperando una llamada que es para dañarme a mí, ¿sí? En este sentido, imagínense cómo llega a afectar la vida y ese desarrollo normal de una persona con respecto a lo cotidiano. Es completamente alterado, ¿verdad? Y como es un delirio, por más que nosotros le insistamos que no es algo real, la persona va a mantenerse en esa idea de tipo delirante, ¿sí? Aquí es importante diferenciar entre lo que es una creencia normal y lo que es un delirio, ¿sí? En delirios no hay prácticamente forma de convencer a la persona de que lo que está visualizando o pensando más bien es irreal, ¿sí? Asimismo tenemos trastornos del movimiento.
¿Han visto ustedes el Chavo del 8? Sí. ¿Sí? Hay un momento en que al chavo le da la garrotera, se le llama. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa garrotera? Pues existe una pérdida completa del movimiento, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen, una señora que tiene esa posición durante varias horas, ¿sí? La catatonia es uno de los síntomas de la esquizofrenia que son parte de los trastornos del movimiento. Pero no es permanente. No es permanente en el sentido de que no va a durar ahí el resto de la vida, eventualmente se recupera, pero sí es una posición de rigidez en la que la persona prácticamente no puede moverse. ¿Sí? Sí, siempre es rigidez, pero puede ser también como movimientos involuntarios. Tiene que ver más con rigidez. Si existen movimientos, usualmente son bizarrerías, son movimientos extraños, estereotipados, que no son muy habituales en la persona. ¿Sí? Y también tenemos trastornos del pensamiento. ¿Sí? Esto ya lo conocemos un poquito más. Tiene que ver con el flujo del pensamiento, donde estoy bloqueado, no me puedo concentrar, no puedo generar nuevas ideas. ¿Sí? Aquí puse como imagen una tortuga, ¿verdad? Así nuestro pensamiento se puede llegar a letargar en el caso de la esquizofrenia. ¿Sí? Maestro, una pregunta. Es que estaba ¿le puede regresar nomás a la posición en las que los puso fue al azar o tiene algo que ver? O sea, No, sí está enseguida. Aquí las alucinaciones es la recepción de estímulos que no existen. Los delirios tienen que ver con los trastornos del pensamiento, la paranoia en el caso de ella, el delirio de persecución. Aquí el trastorno del movimiento se refiere a la catatonia que viene aquí, y el trastorno del pensamiento es este de aquí. No, eso sí lo entendí, a lo mejor hice mal la pregunta. Por ejemplo, en las posiciones en las que se encuentran las alucinaciones, o sea, el cuadro tiene algo que ver, algo... Si hay un orden que se presenta. Ok. Sí, o sea, vamos, la base, o sea, ya Sí, ve que como hay ya algunos... viene Sí, en secuencia. vamos, de derecha a izquierda, No a eso me necesariamente. refiero. ¿No? Pueden estar presentes y existir de una manera conjunta durante el proceso del trastorno. ¿Sí? Así, pero no hay algo específico en el cuadro que usted me presenta. O sea, ya ve que hay algunos los logotipos que Ajá. tienen la base y... Que Como empiecen las Sí, relaciones. Un orden, no Sí, necesariamente. Bueno, lo que podemos llegar a detectar primeramente son algunos síntomas que se le conoce como prodrómicos. Antes de que se tenga el trastorno como tal, pueden aparecer algunos síntomas como depresión, insomnio, y tras esto se llega a la fase aguda, que es donde ya se presentan estos síntomas psicóticos. Ah, sí. Pero estos son exclusivos prácticamente de cuando ya se está en el cuadro psicológico. Y por Sí. ejemplo, No. puede existir el trastorno del pensamiento sin que existan los demás. Sí, se puede. Sí. Entonces, en conjunto pudiéramos decir que son los que llegan a la esquizofrenia. Ya si viera yo las puras alucinaciones, pues son síntomas psicóticos que se pueden encontrar en otro tipo de trastornos, no únicamente en esquizofrenia. ¿Sí? Pero en conjunto tiene que ver con este cuadro en particular. Profe, donde dice delirio, ya que eso, delirios de persecución, las personas que son asaltadas con la que son, sí, que los levantan y que piensan, no sufren, con trastorno. ¿Alguna consecuencia? Sí. Puede haber ahí una persistencia, pero es meramente por la experiencia que tiene negativa. ¿Sí? Entonces ahí ya encontraríamos una justificación. ¿Sí? El delirio o el contenido del pensamiento tiene que ver también con si en algún momento ha habido una vivencia o alguna relación con el pensamiento. ¿Sí? Cuando sí he tenido una vivencia, se le conoce como un delirio de tipo primario. ¿Sí? Porque yo ya lo viví y a partir de aquí es como me está generando ese trastorno. ¿Sí? Bueno, también encontramos síntomas negativos. ¿Sí? Es decir, las funciones que habitualmente tiene una persona normal se limitan, se inhiben, ¿sí? Generando pérdida de ciertos aspectos. Por ejemplo, aquí arriba podemos ver a una mujer que tiene un afecto aplanado. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Que la persona parece como si estuviera vacía, como si no tuviera algún tipo de reacción. Y ante distintas circunstancias que genera ese mismo tipo de respuesta. Vamos a decir, no reacciona ante las situaciones, que mantienen esa estabilidad, que no suele ser positiva. No sé si me explico. ¿Sí? También tenemos alguna pérdida de funciones, como por ejemplo, puede llegar a la pérdida de lenguaje. No que no pueden hacerlo, sino en alguna condición los lleva a tener mutismo, por ejemplo.
ya casi no habla la persona, casi no se expresa, utiliza monosílabos. De igual manera tiene una dificultad para concentrarse y también para tener la voluntad de hacer algunas cosas, ¿sí? Aquí los síntomas negativos están asociados con la interrupción de las emociones y los comportamientos normales, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con el aspecto emocional, ¿sí? Cómo expresamos emociones, en este caso de la esquizofrenia, se inhiben, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Y como tercer aspecto encontramos síntomas cognitivos, quiere decir lo que es relacionado con el conocimiento, con el aprendizaje. Encontramos deficiencia en el funcionamiento ejecutivo. Las funciones ejecutivas son las que todos tenemos para la toma de decisiones, para el procesamiento de emociones, pues, como un ejecutivo de un banco. ¿Qué es lo que hace? Toma decisiones importantes, ¿verdad? Entonces nuestras funciones ejecutivas, como las que les menciono, se ven disminuidas. Entonces llega a ser como que la persona no puede comprender la información, no puede tomar decisiones en este estado psicótico. También puede tener problemas para concentrarse, para prestar atención y problemas con la memoria de trabajo, ¿sí? Esta memoria de trabajo es la que nosotros empleamos cuando estamos en una actividad, que se le llama memoria también, memoria de trabajo, ¿sí? Estoy resolviendo una operación y tengo que recordar las operaciones, los números anteriores para ejecutarlo, ¿sí? Eso se pierde también en la esquizofrenia. Entonces, como vemos, estos tres conjuntos de síntomas llegan a afectar de una manera drástica la vida de la persona con esquizofrenia, situación de esquizofrenia, ¿sí? ¿Cuándo comienza? Aquí vamos ahora hacia la etiología de esto. Primeramente, afecta de una manera más prevalente a hombres que a mujeres, ¿sí? El hombre tiene una mayor tendencia hacia la patología de tipo psicótico, ¿sí? La esquizofrenia. Aquí encontramos los síntomas como los que mencionamos, alucinaciones y delirios, que pueden comenzar desde los 16 hasta los 30 años de edad, ¿sí? Sobre todo en varones, más que en mujeres, ¿sí? Y usualmente es muy raro que puedan llegar a diagnosticar a alguien después de los 45 años con esquizofrenia, ¿sí? Pero Más, sí se da. más que nada. Puede darse, pero es muy poca la probabilidad, casi siempre es en estas edades, ¿sí? Tempranas. Hombres tienden a tener síntomas un poco antes que las mujeres, ¿sí? Con respecto a la presencia de ellos, ¿sí? Ahí hay aspectos importantes. Profe, una persona con esa enfermedad, ok, el temperamento de esa persona, si no es medicada, ¿va subiendo su agresividad? Bueno, creo que ese es un mito también de la violencia que pueden llegar a presentar las personas con esquizofrenia, ¿sí? Creo que tenemos esa idea, ¿verdad?, de que una persona con esquizofrenia es agresiva. No necesariamente, ¿sí? De hecho, la mayor parte de personas con esquizofrenia no es violenta, ¿sí? Claro que puede existir esta posibilidad por el contenido del pensamiento y por las alucinaciones, pero estando en un estado de medicación y estabilidad puede disminuir. En caso de que no sea atendido, es posible que puedan incrementar los síntomas. Okay. ¿Sí? Pero digo, esas personas toda su vida van a estar medicadas. Es necesario que tengan ese control porque, como les digo, como vimos al principio, es un trastorno crónico, no se cura, únicamente se controla. Yo le digo esto porque yo tengo una vecina así, que tiene esa enfermedad, y nomás toma su medicamento, ¿no? Vecina, Sí. y nomás no lo toma y hasta la ONU se la trabaja. Claro. Profe, ¿ese es hereditario? Existen, déjeme pasar a las causas, ¿sí? Hay distintas causas de la esquizofrenia. Todavía no existe un hallazgo concreto que diga esto es lo que causa la esquizofrenia, que sea claro. Pero sí hay aspectos hereditarios y ambientales que pueden influir en la presencia de la esquizofrenia. Es decir, por ahí se dice que puede ser heredado a través de papá, ¿sí? Y exclusivamente, como les digo, prevalece más en hombres que en mujeres, ¿sí? También puede darse por un desequilibrio en la producción de neurotransmisores, ¿sí? No sé si conozcan lo que es un neurotransmisor, ¿sí? Tiene que ver con esas sustancias químicas que buscan ese equilibrio. Principalmente es por ausencia de dopamina y por otro neurotransmisor que se llama glutamato, ¿sí? Entonces, esa deficiencia puede contribuir a la aparición de la esquizofrenia. Asimismo, como
algunos aspectos psicológicos, emocionales, que ya en conjunto pueden llegar a generar esquizofrenia. ¿Sí? Se conoce también la posibilidad de que ellos caigan en riesgo de suicidio. Es muy frecuente que una persona con esquizofrenia tenga pensamientos y comportamientos suicidas, ¿sí? Y usualmente van motivados por el contenido de ese pensamiento, los delirios, las alucinaciones, que eventualmente pues, pueden llegar a ocasionar tanto la consumación del suicidio como distintos intentos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ok? Bueno, aquí vamos a detener el video, ya hay mucho tiempo.